La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en 1948, representa un hito trascendental en la historia de la humanidad. Este documento fundacional estableció un marco normativo y ético sin precedentes, sentando las bases para la protección universal de la dignidad humana. Su adopción fue un momento de esperanza y un compromiso global con la justicia y la libertad. Sin embargo, la lucha por la plena realización de los derechos humanos no concluyó con la promulgación de la DUDH. Por el contrario, este acto marcó el inicio de una nueva fase en el pensamiento y la acción en torno a los derechos fundamentales. La declaración, aunque revolucionaria, era un punto de partida, no una meta final. A partir de 1948, una plétora de pensadores, filósofos y teóricos continuaron el análisis y la reflexión sobre los derechos humanos. Estos intelectuales no solo interpretaron la DUDH, sino que también la sometieron a un escrutinio crítico y constructivo. Su trabajo fue esencial para comprender las complejidades inherentes a la aplicación de estos principios en un mundo diverso. Estos pensadores buscaron profundizar la comprensión de los derechos humanos, explorando sus fundamentos filosóficos y sus implicaciones prácticas. Se dedicaron a desentrañar la naturaleza de la dignidad humana y cómo ésta se traduce en derechos exigibles. Su labor contribuyó a una visión más matizada y robusta de lo que significa ser titular de derechos. Además, expandieron el alcance de los derechos humanos, identificando nuevas categorías y dimensiones que no estaban explícitamente detalladas en la declaración original. Reconocieron que la evolución social y tecnológica planteaba desafíos inéditos. Esto llevó a la consideración de derechos emergentes, como los derechos ambientales o los derechos digitales, que requerían una nueva conceptualización. También desafiaron las interpretaciones y aplicaciones existentes de los derechos humanos, señalando sus limitaciones y contradicciones. Cuestionaron la universalidad abstracta frente a las realidades culturales y políticas específicas. Su crítica constructiva impulsó un diálogo continuo sobre la adaptabilidad y la relevancia de los derechos en distintos contextos. Sus ideas surgieron a menudo en respuesta a injusticias persistentes y a las atrocidades que continuaron ocurriendo después de la Segunda Guerra Mundial. La existencia de conflictos, la discriminación sistémica y la opresión política demostraron que la declaración era un ideal a alcanzar, no una realidad plenamente establecida. La reflexión teórica se nutrió de la urgencia de estas realidades. Las contribuciones de estos pensadores moldearon de manera significativa el discurso contemporáneo sobre derechos humanos. Sus marcos conceptuales y sus argumentos éticos se convirtieron en herramientas fundamentales para el análisis y la defensa de los derechos. Proporcionaron el andamiaje intelectual necesario para el activismo y la formulación de políticas. Finalmente, sus aportes influyeron de manera decisiva en la práctica de los derechos humanos en el siglo XXI. Sus teorías no se quedaron en el ámbito académico, sino que informaron la labor de organizaciones internacionales, gobiernos y movimientos sociales. La comprensión actual de los derechos humanos es, en gran medida, un legado de su incansable trabajo intelectual. Hannah Arendt es considerada una de las pensadoras más influyentes en el campo de la teoría política y los derechos humanos del siglo XX. Su obra ofrece una perspectiva crítica y profunda sobre la condición humana y la fragilidad de la libertad. Su análisis se centró en las amenazas a la existencia política y la dignidad individual. Arendt analizó la fragilidad de los derechos humanos frente a regímenes opresivos y totalitarios. Observó cómo, en contextos de apatridia o persecución, la mera posesión de derechos abstractos resultaba insuficiente. La experiencia de los refugiados y los apátridas en la posguerra europea fue central en su reflexión. Su obra, Los orígenes del totalitarismo, es central en su análisis de la pérdida de derechos y la deshumanización. En este texto, Arendt examina cómo los regímenes totalitarios despojan a los individuos de su estatus legal y moral. Demuestra cómo la privación de la ciudadanía es el primer paso hacia la aniquilación de la persona. Arendt argumentó la fundamentalidad del derecho a tener derechos, una de sus contribuciones más citadas y profundas. Este concepto va más allá de la simple enumeración de libertades individuales. Postula que el derecho más básico es el de pertenecer a una comunidad política que garantice la posibilidad de ejercer cualquier otro derecho.
Enfatizó que el derecho a tener derechos implica pertenecer a una comunidad política que reconozca y proteja la personalidad jurídica del individuo. Sin este reconocimiento fundamental, los derechos se convierten en meras abstracciones sin fuerza vinculante. La ciudadanía para Arendt no es un privilegio, sino una condición indispensable para la humanidad. Resaltó la importancia de la ciudadanía para la protección de los derechos individuales, ya que es a través de la pertenencia a una comunidad que los derechos adquieren realidad. La ciudadanía proporciona el espacio público donde los individuos pueden actuar y ser reconocidos como sujetos de derecho. Es el anclaje de la persona en el mundo político. Subrayó el rol de la participación política en la salvaguarda de los derechos, entendiendo la acción política como la esencia de la libertad. Para Arendt, la capacidad de actuar en concierto con otros y de influir en los asuntos públicos es lo que dota de significado a la existencia humana. La inacción política conduce a la vulnerabilidad y la opresión. John Rawls, con su monumental obra Teoría de la Justicia, 1971, propuso una de las teorías más influyentes sobre la justicia social y política del siglo XX. Su enfoque contractualista revitalizó el debate sobre la equidad y la distribución de bienes en una sociedad. Su pensamiento ha sido fundamental para la filosofía política contemporánea. Su obra principal, Teoría de la Justicia, presenta una concepción de la justicia como equidad, buscando principios que personas libres y racionales aceptarían. Rawls se propuso ofrecer una alternativa al utilitarismo, que a su juicio podía justificar la violación de los derechos de algunos en aras del bienestar general. Rawls argumentó que una sociedad justa se basa en principios acordados bajo un velo de ignorancia. Este experimento mental invita a imaginar una situación original donde los individuos desconocen su posición social, talentos o creencias. En esta posición, las personas elegirían principios imparciales para estructurar la sociedad. Desde esta posición original, Rawls postuló dos principios de justicia fundamentales. El primero garantiza libertades básicas iguales para todos, como la libertad de expresión y de conciencia. El segundo principio se refiere a las desigualdades sociales y económicas, que solo son justas si benefician a los menos aventajados y si las posiciones están abiertas a todos. Esta idea ha influido profundamente en el debate sobre la igualdad y la justicia distributiva en las sociedades modernas. La teoría de Rawls proporcionó un marco robusto para pensar cómo las instituciones deben ser diseñadas para asegurar una distribución justa de los recursos y oportunidades. Su impacto se extiende a la política pública y el derecho. Su teoría impactó la discusión sobre la justicia social al poner el énfasis en la equidad y la protección de los más vulnerables. Rawls no abogaba por una igualdad absoluta, sino por una igualdad de oportunidades y una preocupación especial por aquellos en las peores condiciones. Su enfoque es profundamente humanista y ético. Influyó en la necesidad de proteger los derechos económicos y sociales al considerarlos parte integral de una sociedad justa. Aunque su primer principio se centra en las libertades civiles, su segundo principio justifica la intervención estatal para garantizar un mínimo social y oportunidades equitativas. Esto es crucial para la realización plena de los derechos humanos. Michel Foucault, un pensador francés de gran originalidad, realizó un análisis crítico del poder y la disciplina, desafiando las concepciones tradicionales. Su obra se centra en cómo el poder no es solo represivo, sino también productivo, moldeando las subjetividades y las formas de conocimiento. Su enfoque es genealógico y arqueológico. Foucault desafió la noción tradicional de los derechos humanos como entidades abstractas y universales, preexistentes al poder. En lugar de ver los derechos como libertades innatas, los analizó como productos de relaciones de poder y discursos históricos. Para él, los derechos son efectos de luchas y configuraciones específicas de poder. Exploró cómo el poder se ejerce a través de instituciones como prisiones, hospitales, escuelas y manicomios. Estas instituciones no solo castigan o curan, sino que también normalizan y disciplinan los cuerpos y las mentes. Foucault reveló las microfísicas del poder que operan en la vida cotidiana, más allá de las estructuras estatales visibles. Su obra Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión,
es un ejemplo clave de su pensamiento sobre el poder disciplinario. En este libro, Foucault traza la evolución de los sistemas penales, mostrando cómo la tortura pública fue reemplazada por la vigilancia y el control interno. La prisión se convierte en un modelo de la sociedad disciplinaria. El trabajo de Foucault es crucial para comprender la intersección entre poder, conocimiento y derechos humanos. Argumenta que el conocimiento no es neutral, sino que está intrínsecamente ligado a las relaciones de poder. Las categorías que usamos para definir la normalidad o la patología son construcciones históricas que ejercen control. Su análisis nos invita a cuestionar las formas sutiles en que el poder opera, incluso en nombre de la protección de los derechos. Foucault nos alerta sobre los peligros de las tecnologías de control y las clasificaciones que pueden llevar a la exclusión y la marginación. Su legado es una invitación a la vigilancia crítica constante. Aunque Foucault no era un defensor explícito de los derechos humanos en el sentido tradicional, su obra proporciona herramientas valiosas para su crítica y su defensa. Al desvelar las operaciones del poder, nos permite identificar las amenazas a la libertad y la autonomía. Su pensamiento es fundamental para un activismo informado y consciente. Martha Nussbaum, filósofa estadounidense contemporánea, ha defendido la importancia de garantizar las capacidades básicas como fundamento de la justicia social y los derechos humanos. Su trabajo se sitúa en la intersección de la filosofía política, la ética y el desarrollo humano. Nussbaum es una voz prominente en el debate sobre la justicia global. Su perspectiva se basa en el enfoque de las capacidades, desarrollado inicialmente con Amartya Sen. Este enfoque se centra en lo que las personas son realmente capaces de hacer y de ser, en lugar de solo en los recursos que poseen. La pregunta central es, ¿qué oportunidades reales tienen las personas para vivir una vida digna? Nussbaum argumenta que los derechos humanos deben asegurar la capacidad de funcionar plenamente en diversas esferas de la vida. Propone una lista de 10 capacidades centrales que toda sociedad justa debería garantizar a sus ciudadanos. Estas capacidades son prerequisitos para una vida humana floreciente y digna. Entre estas capacidades se incluyen la salud corporal, la integridad corporal, los sentidos, la imaginación y el pensamiento, las emociones, la razón práctica, la afiliación, vivir con otros, otras especies, relación con la naturaleza, el juego y el control sobre el propio entorno, político y material. Cada una es fundamental para la dignidad. Este enfoque ofrece una alternativa robusta a las teorías basadas únicamente en la distribución de bienes o en la satisfacción de preferencias. Al centrarse en las capacidades, Nussbaum proporciona un marco más sensible a las diferencias individuales y a las necesidades específicas de las personas. Es un enfoque que busca la justicia real, no solo formal. La teoría de Nussbaum tiene implicaciones directas para la política pública y el desarrollo internacional. Sugiere que los gobiernos y las organizaciones deben medir el progreso no solo por el PIB, sino por la capacidad de sus ciudadanos para ejercer estas funciones esenciales. Es un llamado a la acción para garantizar una vida digna para todos. Su trabajo ha sido influyente en la formulación de políticas de desarrollo y en la discusión sobre los derechos de las mujeres y las minorías. Al enfatizar la importancia de las capacidades, Nussbaum proporciona una base sólida para la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. Su visión es profundamente humanista y práctica.